Bien, hermanos, quiero invitarle a que abra las Sagradas Escrituras y vamos a escudriñar un poco del libro de Proverbios. Vamos a dar lectura en el Proverbios capítulo 6. Proverbios 6, versos del 16 al 19. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, este altivo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Siéntese, por favor, hermanos. Ese proverbio de que Dios aborrece, el término aborrecer, nosotros también lo podemos igualar a odiar, detestar, abominar, rechazar y repudiar. En eso podemos nosotros hallar palabras sinónimas del término aborrecer. Pero el libro de Proverbios, en su esencia, es un manual práctico de sabiduría. Y este manual práctico de sabiduría, Dios permitió establecerlo, ¿sabe para qué? Para que el hombre pudiera vivir bien en la tierra. Ese era el único propósito. Algunos pensadores y exégetas de la Biblia dicen que Salomón fue el hombre más inteligente que en la tierra ha existido. Pero fíjese que yo, a través de las Escrituras, me he dado cuenta de que no, de que Salomón solo fue un instrumento de Dios para poder escribir este manual de sabiduría. Porque este es un manual para poder vivir en rectitud, es un manual para poder vivir con prudencia, y es un manual que fundamentalmente está escrito con mucha sabiduría. Pero esta sabiduría está explícito como, dice la palabra de Dios, como el temor de Jehová. Eso dice este libro, que es la sabiduría, el temor a Jehová. Y el temor del Señor en la sabiduría está en guardar sus mandamientos. Esa es la sabiduría, en guardar sus mandamientos. Y este libro hace un énfasis bien recurrente en el temor a Jehová. Y sabe que el máximo exponente, oiga bien lo que le voy a decir yo, el máximo exponente de la sabiduría ha sido Jesucristo. Él es el máximo exponente de la sabiduría. No hay otro, ni Salomón. Jesucristo ha sido el máximo exponente de la sabiduría. Y vea lo que dice Corintios 1:30. Corintios 1:30 dice, mire: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo fue hecho por Dios, dice sabiduría, el máximo exponente de la sabiduría, Jesucristo. Y dice justificación, santificación y redención. Pero nos vamos a enfocar en la sabiduría. Cristo ha sido el máximo exponente en sabiduría. Y hay otro versículo que respalda este hecho, y es Colosenses 2:3. Dice: ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Jesucristo. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo Jesús. La expresión máxima de sabiduría, Jesucristo. No hay otro. Incomparable. Definitivamente.
Los grandes sabios de la época de Cristo, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, y todos quisieron cuestionar a Jesucristo. Aún dicen que cuando era niño estaba instruyendo a los sacerdotes en el templo y decían: ¿de dónde es este niño que obtiene tanta sabiduría? Se admiraban los hombres del poder de la sabiduría que Cristo podía manejar, de lo que Cristo podía tener. Era sorprendente para ellos que un niño de tan corta edad pudiera enseñar a los grandes maestros eruditos de la ley, y Cristo les enseñaba. ¿Por qué? Porque Dios lo había hecho sabiduría, porque en Él estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría, en Cristo. Ahora, nosotros vivimos en un mundo moderno. Vivimos en un mundo tan civilizado y tan lleno de tecnología avanzada que nosotros nos quedamos sorprendidos, hermanos, con lo que la tecnología ha avanzado. Es sorprendente, es increíble. Si usted examina la tecnología en las áreas médicas, es sorprendente los aparatos que hay ahora para escudriñar el cuerpo humano. Si usted ve la tecnología, si usted observa los viajes al espacio, tanta nave espacial que han inventado, tanta cosa, es que es increíble, es sorprendente. Y eso también nosotros podemos llamarle sabiduría, porque al hombre Dios le dio, lo capacitó para tener una mente amplia, para tener un buen concepto, un buen precepto de lo que Dios ha hecho en la formación del ser humano. Porque mire, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo es que Dios con un poquito de barro y polvo formó al ser humano y le dio tanto conocimiento y tanta sabiduría? No es capaz de comprenderlo uno tan exhaustivamente así en su pensamiento, pues. Pero Dios lo dotó, Dios lo hizo así, le dio sabiduría. A todo ser humano le ha dado Dios sabiduría. Pero hablando de nuestro tiempo y con la tecnología que tenemos, y que vivimos en un mundo civilizado, pero a veces nos sorprende las grandes desigualdades e injusticia que se viven en este mundo. A pesar de toda la ciencia, de toda la tecnología desarrollada, nos parece inconcebible a nosotros cómo en un mundo tan civilizado podemos vivir con tanta injusticia y con tanta desigualdad, en donde los que sufren son los más desfavorecidos y los más pobres. Son los que no tienen acceso a la justicia, son los que no tienen acceso a una condición de vida más humana en el aspecto de la sanidad, de la enfermedad. Hay mucha gente que se muere en sus casas porque no tienen aún ni para comprar sus medicamentos, y nos sorprende a nosotros la tecnología y cómo es que vive el ser humano, cómo es capaz de que exista muchísimas personas que son víctimas de las desigualdades. Y es todo dado a la flagrante injusticia que vive la civilización. ¿Sabe por qué? Porque esta es una civilización solo de apariencia. Es solo de apariencia que todo es bonito. Usted ve que todos los países, nosotros a veces vemos postales y todo lo vemos bonito, pero incluso en ellos se cometen grandes injusticias que nosotros desconocemos. Ahora, banalizar nosotros la injusticia, banalizar nosotros la hipocresía, banalizar nosotros la mentira, banalizar el orgullo, banalizar el asesinato, banalizar la calumnia, todo eso no lo podemos banalizar. No lo podemos decir que es algo trivial, que es algo popular, que es algo que está en todos los niveles. No. Porque a usted y a mí Dios nos eligió para ser un pueblo distinto, un pueblo diferente. Dios ha puesto en nosotros algo que el mundo no tiene. Y eso es porque Cristo depositó sabiduría en nosotros y nos dio a entender que Él es Dios. Y que cuando Dios está con nosotros, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones cambian. Y si no hemos cambiado, es porque estamos en un problema con Dios.
¿Mm? Esta civilización se hunde en un gran sufrimiento. En un gran sufrimiento donde la amargura y la rebelión son parte de lo que Satanás quiere poner para llevarlo en contra de Dios. Él quiere minar su corazón. Él quiere minar en usted su corazón para que usted se rebele, para que usted haga rebelión contra Dios, para que usted diga con su boca que Dios no existe. Claro, por supuesto que cuando las cosas van bien, nosotros decimos, sí, Dios existe y nos respondió. Pero cuando las cosas van mal, a veces dudamos nosotros del poder de Dios, si Dios está conmigo o no está conmigo, o dónde está Dios. Y ese es el deseo de Satanás, de arrastrar a todita la humanidad, a una destrucción. Ese es el deseo de él. Ahora, el título de esta disertación se llama Odiar bien. Mi pregunta es, ¿puede Dios, que es tan bueno, odiar? ¿Puede Dios odiar? Amada iglesia, este libro que acabamos de leer es el libro más sabio de toda la Escritura, porque da consejos prácticos para vivir en cordura, en hermandad, en unidad. Ese es el propósito del libro de Proverbios. Y habla en todos los aspectos, para los jóvenes, para los mayores. Habla aún el último versículo acerca del hogar y de la mujer que es dada en matrimonio a su esposo, que debe de tener a su esposo en honra y dignidad. Es el consejo práctico, pero a Dios le plació ponerlo. Ahora bien, este libro de Proverbios no es más que un contenido de conceptos religiosos, éticos y morales, pero ponerlos a la práctica es bien difícil. No es fácil. No es fácil, hermanos. La mayoría de los estudiosos de la Biblia le dan a Salomón, al mítico rey Salomón de Israel, que él fue el autor, el que escribió este libro. Dice que Salomón fue sabio y escribió muchos proverbios, casi 3,000 proverbios, y escribió 1,001 canciones, dice que escribió Salomón. Sin duda era un hombre muy letrado, pero fíjense que no solo Salomón contribuyó en la escritura de este libro. Yo he estudiado este libro y dice que también hubo otro hombre que escribió los proverbios junto con Salomón y se llamaba Agur se llamaba. Y además de Agur, estaba otro que le complementaba los escritos a Salomón, que se llamaba Lemuel. Ellos escribieron también parte de las escrituras del libro de Proverbios. Y esto no es que buscaba más que enderezar la vida de las personas durante el paso por esta tierra. Y vea lo que dice Proverbios 6:23. Dice el Proverbio 6:23, mire: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. La reprensión que te instruye. Mire, el mandamiento es lámpara. Es como una luz para que nosotros no tropecemos, no caigamos. Es como algo que a nosotros nos está evitando presentarnos ante un problema, o nos anticipa si vamos a llegar a un problema, cómo poder solucionar y enfrentar ese problema. Eso es este libro. Es como una guía, es nuestra luz. Dice que es luz y camino de vida, el libro de la instrucción de Dios. Ahora está, por supuesto que está en nosotros el quererlo aceptar o rechazarlo, si usted quiere el mandamiento. Me decía un amigo, fíjate que el pastor a mí me decía: mira, si tú tienes problemas con el carácter de tu vida, y si sentís que hay un área de tu vida que no la podés dominar, busca en las escrituras. Por ejemplo, que tú tenés envidia
Busca la palabra envidia en las escrituras a ver cuántas veces aparece. Y anotás todos esos y luego las estudias y las vas leyendo. Y ella te va a decir cómo poder dominar la envidia. Si sos tacaño, me decía, también ahí está el consejo. Búscalo y saca todos aquellos que son duros para dar. Y ahí va a estar el consejo, cómo dar. Y es cierto. ¿Por qué? Porque la palabra es camino, es luz. Y el libro que nosotros leímos, el Proverbio 6, fíjese que esa porcioncita ha puesto a los grandes estudiosos de las escrituras, a los teólogos y exégetas de la Biblia, a una gran discusión. A una gran discusión porque ellos creen que es uno de los libros más famosos y que es objeto de estudio porque Dios no puede odiar. Algunos sostienen que Dios no puede odiar nunca, pero otros sostienen que Dios sí puede odiar. Ahora, unos se amparan y se sostienen en Primera de Juan 4:8 y dicen que por eso Dios no puede odiar, porque Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice, si Juan está declarando que Dios es amor, ¿cómo es que tenemos un Dios que también odia? ¿Cómo también podemos tener a un Dios que odia? Y por esa causa es que muchos teólogos han dicho que esta porción de los Proverbios es una porción muy importante y muy famosa para estudio, para objeto de estudio. Porque unos sostienen que no, que Dios no puede odiar. Y otros dicen que sí, que Dios odia. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Pero el principio de odiar bien, yo leía un libro de Henry Cloud que dice: el principio de odiar bien es como un oxímetro, dice él que es como un oxímoron, dice. El oxímoron, hermanos, es una frase retórica que usted puede complementar una frase poniendo la contraposición de la otra. Por ejemplo, el amor y el odio. Odiar bien. ¿Cómo puedo yo odiar bien si el odio es contrapuesto al amor? Entonces dicen ellos, esto es, le llaman ellos oxímoron. Es una figura retórica que está en contraposición de lo que yo estoy hablando o lo que yo estoy diciendo. Y el odio, le voy a decir algo, el odio no es más que un aspecto y forma importante de nuestro carácter. Y si forma parte de nuestro carácter, también forma parte del carácter de Dios. ¿Y sabe por qué le digo esto yo? Porque de todas maneras, de alguna manera, todos los seres humanos nos definimos en cuanto a nuestro carácter. Y en nuestro carácter ahí está explícito el odio y el amar. Ahí está. Nosotros, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando estamos en nuestros trabajos, nosotros podemos ver compañeros que hacen el trabajo tan bien hecho que les encanta trabajar y decimos, este tipo sí ama el trabajo. Este tipo sí ama el trabajo, porque yo veo cómo se afana, cómo hace las cosas bien, trata de que todo esté en orden, trata esto, lo otro, y hace todo un procedimiento tan nítido que yo veo cómo ama su trabajo. Pero en contraposición de ellos, usted puede ver otros que solo se afanan por querer ganar y hacer dinero. Y usted dice, odio cómo este quiere hacer tanto dinero. Y ese es un aspecto del carácter humano, el odiar y el amar.
¿Y sabe por qué? Porque cuando usted oye mencionar a una persona y dice, yo odio esto, eso lo pone a usted en una condición donde puede decir, si este odia eso, puedo hacer amistad con él, puedo entablar una amistad con él. ¿Sabe por qué? Porque el odio a veces nos preserva la vida y nos ahuyenta y nos aleja de peligros. Oiga bien, el odio. Me decía un joven a mí, yo odio ver películas. Y joven. Y le digo yo, Jafet, ¿y por qué odias ver películas? Porque es una pérdida de tiempo. Porque es una pérdida de tiempo, me decía él. Yo el tiempo que estoy viendo una película, 2, 3 horas, puedo hacer otra cosa más fructífero, me decía él. Entonces, pero él empleó la palabra odio de tenerme viendo o entreteniéndome viendo una película. ¿Por qué? Porque yo valoré eso y dije yo, este muchacho sí vale la pena. Sí vale la pena. Porque ¿cuántos jóvenes no pierden el tiempo viendo una película? En poderse emplear en algo más útil. Pero sin embargo él me dijo, yo odio ver una película. Y eso lo pone a usted en una posición donde dice, sí, este puede ser mi amigo. Este puede ser mi amigo. Quiero relatar una parte de mi vida. Fíjese que cuando yo comencé a trabajar, trabajé en una construcción. Y mire, allí todos eran borrachos, fumadores, jugaban naipe a mediodía, todos, sin excepción, hasta yo me encuentro en eso. De repente llegó un joven a trabajar con nosotros y él era bien distinto a nosotros, distinto. Y en cierta ocasión le digo yo, Neto, ¿y tú por qué sos distinto a nosotros? No, me dijo, yo no soy distinto a ustedes, soy igualito, exactamente igualito. No sos así. Tenés algo distinto a nosotros, le dije yo. Tenés algo distinto a nosotros. Y me dijo él, ¿sabes por qué? La diferencia. Yo odio ver gente jugando naipe. Yo odio a compañeros que toman y vienen de goma a este lugar. Y eso me definió a mí el carácter de Neto. ¿En qué posición él se ponía con relación a los eventos sociales, por decirle así, en los cuales el hombre se desarrolla? El odio lo determinó. El odio lo determinó. De la misma manera, nosotros sabemos que muchas personas pueden determinar su carácter por lo que ellos odian o por lo que ellos detestan. La persona que odia el trabajo arduo, o la persona que trabaja, que odia el ganar y hacer dinero, nosotros podemos también determinar, por ejemplo, ¿qué pensaría usted sobre quien dice el que odia la arrogancia? Sobre el que dice el que odia la mentira, el que dice el que odia la injusticia de que personas inocentes sufran, el que odia de las confabulaciones perjudiciales y de las prácticas malignas que a veces se desarrollan en juzgados y en áreas donde usted se desarrolla en el trabajo, aún en los hogares. En los hogares donde hay niños que han quedado huérfanos y han sido llevados a llevarlos a donde sus familiares, también ellos sufren. Pero hay personas que odian esas prácticas malignas, los que odian las calumnias y las cosas que provocan discordia. Eso hace una diferencia. Si la vida de una persona, oiga bien, demostrara la verdad de estas posturas, si demostráramos una verdadera postura ante estas cosas, ¿usted cree que la iglesia no le daría la bienvenida a esa persona a este lugar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y nosotros como iglesia creo que estamos en esa posición.
Porque odiamos todos esos acontecimientos anteriores que yo le dije. Porque si usted está practicando uno de estos eventos que yo he pronunciado anteriormente, aflíjase porque está en una contraposición contra la voluntad de Dios. Y Dios no va a permitir esto porque dice que Él aborrece todas estas cosas. Y aún a aquellos a quienes las practican. Por lo tanto, es de cuestionarnos nosotros. Es de vernos en cómo estamos nosotros delante de Dios. Como le repito, nuestro carácter está formado de algún modo de un proceso de aquellas cosas que amamos y de aquellas cosas que odiamos. Así estamos formados. Ahora, cuando nosotros odiamos estas cosas, el odio solo sirve en nuestra vida para prevenirnos. Así como el cuerpo humano, mire, así como el cuerpo humano, ¿usted cree que el cuerpo no odia una infección? Sí la odia, porque cuando hay una infección en nuestro cuerpo, él mismo trata de combatirla y produce glóbulos para poder combatir esa infección. Pero cuando el cuerpo no puede, usted toma un antibiótico. De la misma manera, el odio a nosotros nos está evitando una infección del alma. Porque el odio es parte del alma, es una esencia que está en el alma de cada ser humano. Lo llevamos dentro. Y eso a nosotros nos hace una fuerza preventiva. De modo que podemos decir que el odio es parte del sistema inmunológico del alma. Eso es el odio. Parte del sistema inmunológico del alma. Cuando nosotros odiamos ciertas cosas que no las podemos aceptar. No las podemos aceptar. De modo que el odio nos hace ver a nosotros cosas malignas. Podemos determinar lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Pero hay otra cosa, fíjese. Porque hay personas que no podemos odiar bien. Y cuando no podemos odiar bien, somos cortantes y tajantes. De tal manera que herimos al compañero. Herimos a nuestra compañera, herimos al compañero de trabajo, herimos al vecino, herimos a nuestros hijos. El odio nos lleva a tal grado que nos denigra a herir y hacer daño a otras personas. Y ese odio no está bueno. No está bueno. Porque nosotros debemos de saber odiar bien. Tenemos que odiar aquellas prácticas que conducen a una injusticia, pero no odiar aquella práctica en la cual nosotros nos vamos a ver involucrados y dañar a otra persona. No está bien eso. No está bien. Y a menudo eso sucede con frecuencia. A menudo sucede con frecuencia. Pero hay una diferencia entre los que odian bien y los que odian destructivamente. ¿Y sabe por qué? Porque mire, enojarse, tener un enojo, una rebelión, blasfemar palabras contra alguien es la cosa más fácil que puede haber en este planeta. No cuesta abrir la boca y maldecir a alguien, ultrajarlo, no cuesta nada, absolutamente nada, hermanos. Es la práctica más fácil y más común que los seres humanos pueden hacer. Y es también la práctica más común y más infeliz, donde ponen deprimento al ser humano. Lo más bajo. Cuando usted odia mal, trata de herir, trata de golpear, trata de hacer de que las cosas le salgan mal al otro. De todos modos usted quiere salir arriba, queremos salir arriba, pero no queremos ayudar. Tenemos que saber odiar. Tenemos que saber odiar, hermanos. Y este odio, como le digo, es lo más común
lo más práctico y lo más fácil de hacer, porque cualquiera puede odiar. Pero hay una diferencia. Cuando usted odia, tiene que saber que está odiando a la persona correcta, que está odiando en el lugar correcto, que está odiando en la intensidad correcta, que está odiando en el precisísimo momento correcto. Y sabe, eso no lo logramos determinar. No lo logramos determinar. Si estoy odiando a la persona correcta, si es el punto exacto donde yo pueda determinantemente y tajantemente odiarlo, ¿es el momento adecuado? No lo sabemos. No lo sabe nuestro carácter, no lo sabe nuestro pensamiento, no lo sabe nuestra alma, no lo sabe nuestra boca, no lo sabe, absolutamente no lo sabe nuestro cuerpo. No lo sabe. Y ahí es donde nosotros herimos y ponemos entredicha la palabra de Dios. Porque Dios nos puso, por ejemplo, para ejemplo. Pero este odio que hiere, que destruye, es un odio subjetivo. Y nosotros tenemos que transformarlo a un odio objetivo, que tenga una finalidad nuestro odio. Que el odio sea un preservante de nuestra alma, de nuestra vida, no un odio a destruir. Y eso es lo que Satanás ha querido sembrar en nosotros: el odio que destruye, el odio que divide, el odio que separa. Eso es lo que ha querido poner. Porque el odio objetivo deja al lado todo enojo. El odio objetivo deja de lado toda furia. El odio objetivo deja de lado toda palabra malsana. El odio objetivo contribuye y construye en lugar de destruir. El tiempo avanzado, hermanos. Ahora bien, metámonos a lo que dice Proverbios. Dice Proverbios que 7 cosas aborrece Jehová. Esta es una lista exhaustiva la que Dios está haciendo, de aborrecer 7 cosas. Es una lista exhaustiva. Y la primera afirmación que dice Dios que aborrece son los ojos altivos. Y los ojos altivos nosotros lo relacionamos enfáticamente con el orgullo. Cuando yo estaba preparando este mensaje, hermanos, yo me acuerdo cuando yo era niño y llegaba una visita a mi casa y yo me quedaba en la sala junto a mi mamá. Mi mamá solo me hacía una mirada, me hacía, y yo entendía. Las miradas hablan, hermano. Hablan las miradas. Usted dice: cómo me vio la hermana con esa mirada, me mató. Las miradas no solo hablan, sino que matan también. Matan. Y nosotros entendíamos. Y sabe, de los ojos altivos es el orgullo. Cuando nosotros tenemos altivez en nuestro corazón y creemos que somos superiores a otras personas. ¿Solo por qué? Porque Dios puso cualidades en nosotros, o solo porque Dios nos dio otra posición social diferente a otras personas. Las queremos ver de menos y nosotros nos creemos más altos que ellos. No. Y por eso Dios aborrece el orgullo de los ojos altivos. Oyó lo que dijo el pastor en la mañana, que dice que David vio a la mujer bañándose. El pecado entró por sus ojos. David allí usó la altivez de ojos, el orgullo de sus ojos, hizo ver una mujer atractiva que no le pertenecía y que sabía que iba a cometer pecado con ella. Pero la altivez de corazón no vio la condición de esa mujer que era casada. Pudo más su orgullo, pudo más su ego, se elevó tanto que dijo: bueno, yo soy el rey y la puedo tener. ¿Qué impide que yo no pueda tener esta mujer?
¿Se acuerda cuando Abraham llegó a Egipto y dio a su esposa diciendo que era su hermana? Y dijo el rey: voy a tomar a esta mujer hermosa para mi harén. Se envaneció también su corazón con la posición que él ostentaba de rey. Y como rey la podía tener, pero había altivez, orgullo en él por querer tener a aquella mujer. Y usted sabe el resultado, el sueño que Dios le puso, el temor que hubo en su corazón si tomaba a esa mujer. Y el orgullo de la altivez de ojos es el mismo orgullo que hizo caer a Lucifer en los etéreos valles del cielo, esos valles preciosos del cielo. ¿Quién no quisiera tener una eternidad y vivir en ese cielo precioso donde está Cristo reinando con sus ángeles? ¿Quién no deseara, hermanos? Mire, cuando una persona se muere, dice: todos van al cielo, todos van al cielo. Quizás en otros tiempos, quizás pudo haber sido una realidad. ¿Sabe por qué? Porque el infierno no estaba destinado para los seres humanos. El infierno Dios lo hizo para Satanás y sus ángeles, para ellos. Pero el orgullo de Satanás hizo que se sobrevalara, que sobreevaluara él sobre sí mismo y creerse más que Dios. Porque él pronunció estas palabras, mire, dijo Isaías 14, 13, 14. Dijo así Satanás, mire, en su corazón: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esas palabras estaban llenas de orgullo, de ojos altivos, porque él quería ser superior a Dios. Y el Salmos 131:1 dice así, mire: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Mire lo que dice el salmista. Dice que no tuvo ojos altivos, no se enalteció su ojo, dice. Él se consideraba humillado delante de Dios. Ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Diferente a lo que Lucifer hizo con sus ojos altivos. La segunda cosa que Dios aborrece: la lengua mentirosa. Y fíjese que de la lengua mentirosa es lo que más habla este proverbio. Hay 3 aborrecimientos de la lengua: el falso testimonio, la lengua mentirosa y el que siembra discordias entre hermanos. La lengua mentirosa. Y este hecho yo lo quiero relacionar con una sola verdad. La Escritura dice claramente que Dios es verdad. Así dice: Dios es verdad y no mentira. Ahora, ¿quiénes mienten? ¿Sabe quiénes mienten? Satanás y los hombres. Todos mentimos, hermano. Todos. Y Satanás todavía le pone un atributo a Dios que dice: el padre de mentira. Y nosotros hemos mentido, en alguna ocasión hemos mentido. Por eso le digo, Satanás y los hombres mentimos, pero Dios es esencia de la verdad. Dios es verdad. Y vea lo que dice Salmos 51:6. He aquí, dice: tú amas la verdad en lo íntimo. Mire, Dios ama la verdad en lo íntimo. Aborrece la mentira, pero ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Con eso sencillamente puedo relacionar yo la segunda cosa que aborrece Dios. Porque toda la verdad es unificada y cimentada en Dios, que es fiel y verdadero. Ahí está cimentada toda la verdad, en que Dios es fiel y verdadero.
Y si Dios es verdadero, también esta palabra es verdadera. Esta palabra es verdadera. Quiero decir algo acerca de la mentira. Que la verdad es equiparada con el Evangelio. Y el Evangelio se equipara con la verdad y no con la mentira. Porque Dios aborrece la mentira. La tercera afirmación que Dios aborrece dice: las manos derramadoras de sangre inocente. Dígame usted, ¿quién no aborrece a un asesino? Todo mundo aborrece a un asesino, aún hasta las leyes mismas que el hombre edicta para poder llevar la sociedad en paz y armonía, aborrece a los asesinos. Los aborrece. Distinto es cuando usted en defensa propia trata de salvar su vida. Pero matar sangre inocente y a sangre fría es aborrecible en cualquier parte del mundo. Los hombres aborrecen las manos asesinas derramadoras de sangre. Hasta Dios mismo lo aborrece. ¿Sabe por qué lo aborrece? Porque lo más sagrado que Dios puso sobre la tierra fue el soplo de vida que puso en el hombre. Y la vida es lo más sagrado que existe en toda la tierra. La vida. Porque esa solo Dios la da. Y si Dios la da, el hombre no tiene facultad alguna para quitársela a ningún ser humano. Y por eso es aborrecible los asesinatos. Son aborrecibles. Pero usted ve cuando hay una guerra, se muere medio mundo. A veces ni parte tienen de la guerra y fallecen. La cuarta cosa que Dios aborrece: el corazón que maquina pensamientos perversos o planes inicuos. Y esto lo podemos relacionar con Mateo 15:19. Mire lo que dice Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Del corazón. De ahí sale. Ahí podemos relacionar nosotros por qué Dios aborrece el corazón que maquina cosas malas. La quinta afirmación que Dios aborrece y odia, detesta y abomina son los pies que corren presurosos al mal. Y estos pies que corren presurosos al mal no es más que una consecuencia de todos los aborrecimientos que hemos leído antes. Todos. Cuando tenemos pies ágiles para hacer el mal. Cuando dice que los pies que corren ágiles para hacer el mal, se está tratando de los pensamientos también que usted tiene para hacer mal, para dañar a una persona. Y eso no debe ser así, hermanos. No debe de ser así. Más cuando Cristo está en nuestro corazón. Y la quinta afirmación que Dios aborrece, la sexta abominación, dice: el testigo que dice falsas mentiras. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Este es el aborrecimiento que hoy en día está de moda. El que levanta falso testimonio. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted va a levantar un falso testimonio, va ante un juez y usted sabe que va a mentir, que va a dar un falso testimonio. Y Dios lo aborrece. ¿Sabe por qué? Porque el que va a promulgar un falso testimonio, el juez lo juramenta bajo una fe editada. Le hace levantar la mano y jura usted delante de Dios decir la verdad y solamente la verdad, sabiendo usted que en su corazón va a ir a decir una falsedad y una mentira, porque es falso testimonio el que usted va a ir a dar. Y en ese falso testimonio Dios no habita. ¿Sabe por qué? Porque a eso se le llama
perjurar. Es un perjurio el que usted está cometiendo, porque usted va a dar su palabra declarada bajo un juramento que lo hace ante los hombres y ante la palabra de Dios. Y está dando un testimonio falso. Mire, es que la lengua es una arma tan mortal como no tiene idea, que quizás tiene más alcance que los rifles que usan los francotiradores. Porque usted puede tener una persona en Europa y con la lengua usted la puede asesinar, la puede matar, no importa la distancia donde esté, la alcanza. La alcanza. Es un arma tan mortal y terrible. Así es que el perjurio es condenado por Dios. Dios lo aborrece. No tiene estima delante de Dios. Y la séptima cosa que Dios aborrece es el que siembra discordia entre hermanos. La palabra discordia es oposición, desaveniencia de voluntades u opiniones. Usted sierva discordia entre hermanos. Estos pueden ser hermanos en la fe o hermanos de consanguinidad de sangre por herencias. Yo he visto familias destruirse por este pecado. Familias que han sido pudientes, poderosas, han tenido buena posición, pero cuando mueren sus padres, todos los hijos empiezan a crear discordias entre ellos, porque esto es mío, y no se lo voy a dar. Y los he visto. Así es que ese hermano, el que siembra discordias entre hermanos, dice la palabra de Dios, es un mal que Dios aborrece. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nosotros. ¿Se acuerda usted de un famoso cómico que decía: no contaban con mi astucia? Y a veces nosotros actuamos así para hacer mal. Porque la serpiente dice que usó la astucia para engañar a la mujer. Y nosotros somos así. Utilizamos la astucia, utilizamos los pies ágiles, utilizamos todo para poder hacer el mal a alguien. Y no debemos hacer así. No tenemos que tener ese corazón malo. No tenemos que apresurarnos nosotros para hacer el mal. Así como Dios puso esa discordia entre la primer pareja creada, Satanás puso esa discordia, usó esa astucia, usó todos estos elementos para poner separación entre Dios y los hombres. Así nosotros queremos hacer también, poner separación entre Dios y los hombres, usando todos estos aborrecimientos como parte de nuestra astucia. Y no debe de ser así. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque termino con esto. Mire lo que dice Isaías 1:18. Dice así, mire: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire, si hemos nosotros actuado y hemos andado en estas cosas que Dios aborrece, todavía tenemos esperanza. Todavía hay esperanza, porque Dios está llamando y la verdad de Dios está plasmada ahí, diciendo: venid luego y estemos a cuenta. Yo termino con estas dos reflexiones, hermanos, y dice así: que los hermanos no se deben de odiar nunca, por ningún motivo ni por nada, sino que se deben de dar la mano y apoyarse uno al otro. Eso es para eliminar la discordia, el que siembra discordia. Y termino diciendo esto: haga el bien. Como dice, haga el bien y no mires a quién. Haga el bien y no lo cuente a nadie, hermanos. No lo cuente a nadie. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted hace bien, Dios le cuelga medallas en el alma y no en el cuello. Amén. Buen Dios.